descubrió su vocación como científico? ¿En qué momento, o si es que no hay un momento, cómo fue el proceso, ese descubrimiento de verse como científico? Yo creo que es la curiosidad lo que uno siente. Y yo fui curioso de chico, desde que casi que muy temprana edad. Tengo recuerdos desde el año y ya era curioso. Anécdotas de lupas y hormigas. Lupas y hormigas, y revolver cosas. Sí, tal. Ese tipo de cosas que se tiene o no se tiene. Mi padre siguió siendo curioso hasta que murió a los 89 años. Y me comentaba de cosas que le llamaban la atención. Y lo que uno hace es satisfacer esa curiosidad en forma más organizada y logrando que alguien la financie. De eso se trata la ciencia. Así está motivada básicamente por la curiosidad, por tratar de entender cómo funciona el mundo. Y luego hay otra motivación no menos importante, que es la satisfacción de ver que con ese esfuerzo que uno ha hecho mejora la calidad de vida de alguien. Ahora, la curiosidad está asociada a la inquietud. Y la inquietud está disociada, es antítesis de la burocracia, digamos. Ahora, uno imagina que un ministerio es la burocracia. En algún punto, porque bueno, tiene que ordenar... Es la burocracia con la acepción que le damos acá. Yo me acuerdo que estuve hace 2 o 3 años en la India entrevistando a un gobernador de una provincia, Andhra Pradesh, en el medio de la India. Y yo me imaginaba un gobernador, entonces le hablaba en términos muy elementares de la importancia de la ciencia. Y él cuando habló me dio detalles de la importancia de la nanotecnología, lo que estaban haciendo. Digo, qué raro que un político sepa tanto de tecnología. Dice, yo no soy político, soy burócrata. El concepto de burocracia es alguien especializado, un profesional de la administración. Y yo creo que lamentablemente se ha desvirtuado esa imagen de la burocracia. Porque pensado así, no necesariamente un científico tiene que dirigir el Ministerio de Ciencia. Pero tiene que saber de qué se trata. Digamos. Así como un abogado no puede dirigir un hospital, para dirigir la ciencia hay que tener un cierto conocimiento. Eso me sirvió mucho haber seguido una carrera muy ecléctica, que es la química biológica. Yo tuve desde física cuántica hasta anatomía humana en medicina. O sea, un poquito de todo, porque mi curiosidad era muy amplia. Nunca, siempre tuve una tendencia a la dispersión, de la cual eso era mi principal defecto, ahora es una virtud, porque viene alguien que es de medicina, alguien un físico, un geólogo, y más tengo las nociones fundamentales como para entender cuál es la importancia del problema que me están planteando. Pero es importante por otro motivo, además. La comunidad científica no obedece a la autoridad, pero respeta la autoría. O sea, a un científico no le puede dar una orden, la primera reacción va a ser oponerse, pero respeta a otro al que considera su par y que ha hecho alguna contribución importante. Respeta intelectualmente al otro y está acostumbrado a evaluar la idea del otro. Entonces, es lo opuesto a una sociedad militarizada. El científico de por sí es reactivo y yo he sido siempre reactivo. Esta es una de las vocaciones, la otra es la política, que también es una vocación. ¿Esa vocación cuándo se descubre? También me imagino que más tardíamente, sí. Y creo que hay un componente así casi hereditario. Porque curiosamente ha habido barañados con Belgrano, con Urquiza, con Juan B. Justo, digamos, todo perfil bajo, no hay ninguna calle que sea de barañado. Y yo me acuerdo una vez que, mi abuelo tenía un centro socialista que funcionaba allí en Devoto, donde habían pasado Torcuato Di Tella, Alfredo Bravo, los hermanos Dickman. Y me acuerdo después de un reportaje como fui a tomar un café con Alfredo Bravo, que era mi ídolo de la juventud, ¿no? Porque se hablaba mucho de él en mi casa, y él conocía la historia conocía de mi abuelo, de mis tíos, que eran muy afines a este sentido de la política. Me decía, vos tendrías que hacer algo. Y me quedó eso grabado como una responsabilidad que tenía que cumplir. Y creo que con el tiempo la fui desarrollando y además yo tuve antes una participación gremial. Digo, yo soy el único miembro del gabinete que viene de origen gremial, creas o no. Porque cuando volvía de Estados Unidos en el 84 empecé a militar gremialmente en el CONICET, fui el primer presidente de la Asociación de Personal del CONICET. O sea que del 85 hasta el 2002 me tocó discutir con todas las autoridades que están ocupando la silla que yo ocupo ahora. Y eso me sirvió mucho para entender cuáles eran los problemas, cuáles eran los reclamos, qué era lo que se podía hacer y cuáles eran también las limitaciones que había en la gestión. O sea que yo llegué a la función pública o la política, digamos, específica, con un conocimiento de años de cómo evoluciona el sistema y una lógica de lo posible, porque la política es eso, el arte de lo posible, en definitiva. Ahora,
arrancamos esta charla hablando de que prácticamente ningún dirigente político hoy cuestiona su tarea, la existencia misma del ministerio y su tarea al frente del ministerio. ¿Se imagina al frente del ministerio con un presidente como Macri? ¿O como Massa? Y es muy difícil, porque si uno juzga lo que ha ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires en materia de ciencia y tecnología, por más que el discurso diga sí, vamos a apoyar la ciencia y tecnología, es muy difícil de creer. Lamentablemente, la Ciudad de Buenos Aires es el único distrito que no ha progresado en ciencia y tecnología a pesar de tener la mayor concentración de investigadores del país. Tenemos provincias como Santiago del Estero, Misiones, Jujuy, que están creando centros de investigación, que están importando científicos, están viendo científicos, una científica de Bélgica a Palpalá, apoyada por el gobierno provincial. Eso no ocurre en la Argentina, en Buenos Aires. Entonces, yo no me veo en una situación en que, digamos, no haya el más mínimo apoyo, digamos. Veo que no hay conciencia de esto. Es lo que decía antes, la diferencia de este proyecto que empieza con Néstor es que se usa la ciencia para un modelo de desarrollo del país que no es el modelo que plantea Macri en este momento, ni Massa. Insisto sobre una idea que ya abordamos, que es que no se puede separar la ciencia de la economía. Digamos, el desarrollo científico, esto no es un descubrimiento moderno, digamos, durante la Guerra Fría, por ejemplo, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos desarrollaron su tecnología pensando en dos frentes, la cuestión bélica por un lado, y por otro lado que eso era motores, impulsores de lo que hoy conocemos como la sociedad del conocimiento, en definitiva, pero que impulsaban la economía doméstica. La Argentina, en esta sociedad de conocimiento, no sé si hoy hay una carrera por el conocimiento como la existió en otras décadas, ¿en qué lugar está? Sabemos, por ejemplo, que en software, en generación de software, Argentina está en un lugar de vanguardia. ¿En qué otros rubros estamos bien y no nos sabemos, no nos enteramos, no nos damos cuentas? Bueno, estamos bien en muchos rubros, porque estamos logrando tener tapas de las principales revistas del mundo en muchas disciplinas, desde las terapias para el cáncer hasta la paleontología. Recientemente se ha descubierto un nuevo tipo de dinosaurio, el grupo de Fernando Novas, de acá del Museo de Ciencias Naturales. Realmente somos buenos porque somos muy originales en lo que hacemos, y eso se valora. Y de hecho, me ha pasado en varios países, en las misiones, que me vienen con una tabla y me muestran que las colaboraciones de noruegos con argentinos producen trabajo de mayor nivel que noruegos con americanos, por ejemplo. Porque estamos acostumbrados a hacer un uso eficiente de los recursos y a pensar, tenemos una tendencia a lo disruptivo. Digamos, esto que también es el principal defecto de los argentinos, que nos gusta hacer las cosas por izquierda, en ciencia es una virtud. Es porque la ciencia se basa en la originalidad del pensamiento, en pensar las cosas de otra manera. Y las grandes revoluciones científicas son cuando a alguien se le ocurre, como a este decía, ¿qué pasa si yo estoy cabalgando en un rayo de luz? ¿Cómo vería el mundo? Y eso produce un cambio en la cosmovisión que después se verifica en la práctica. Bueno, los argentinos somos capaces de ese tipo de avances y por eso uno de nuestros desafíos ha sido tratar de crear ámbitos donde los científicos puedan desarrollar su máxima creatividad sin tener la preocupación de el trabajo, el paper anual, digamos. Creo que Argentina tiene que apostar a la alta originalidad. Ya son más de 1000 científicos los repatriados. 1160. Ese es su principal, digamos, cuando haga un balance de su gestión, me imagino que con la perspectiva que da el tiempo, ¿no? ¿Ese es su mayor logro? ¿Siente que es su mayor logro? O, por ejemplo, haber creado el ministerio, se va a inaugurar una segunda etapa del espacio físico. La repatriación es la actividad que tiene mayor impacto en la sociedad, porque tiene un valor afectivo importante, es como que vuelven parientes. Yo creo que toda la gente asocia la lejanía con algo doloroso y el reencuentro con algo que debe ser celebrado. Pero yo creo que en nuestra visión la vuelta a científicos es importante en sí misma, pero mucho más por lo que significa, porque los científicos vuelven al país porque la ciencia cambió. Nadie vuelve a la Argentina a inmolarse, decir, bueno, vuelvo a ponerme un kiosco. Vuelven porque saben que tienen un laboratorio, que tienen el equipamiento igual que tienen afuera, que tienen un sueldo que les permite vivir. Y fundamentalmente tienen un modelo de país, que es el que ha regido estos últimos 12 años, en donde la ciencia es importante porque es útil para el desarrollo nacional y porque los científicos son reconocidos por la sociedad de una manera que nunca había ocurrido antes. Cuando la presidenta entrega el premio al investigador de la Nación, el premio USAID,
y los hace parar a los investigadores de la Casa Rosada y les dice, pueden ver los antecedentes en mi Facebook. Nunca ocurrió que un presidente reconociera a los científicos de la Casa Rosada, que los hiciera conocer y que los tuviera en su página como algo importante. Esa señal de por sí cambia mucho las cosas. Digamos, para el científico que está afuera siente que vuelve a Argentina a ser querido por sus conciudadanos. Barañero, queda pendiente, y para la próxima charla, la etapa anterior del desarrollo científico, que es la educación, o sea, los procesos educativos desde la primera infancia hasta llegar a la especialización. Pero esto lo dejamos para el próximo íntimo porque se nos acabó este rato, y por supuesto queda abierta esta posibilidad entonces de volvernos a encontrarnos en un nuevo íntimo de Infonews. Bueno, muchas gracias. Gracias.